Mis y compañeros, sean ustedes bienvenidos. Somos el grupo 7 y nos ha tocado exponer nuestra estructura preliminar, ¿no?, de nuestra tesis. Nuestro eje transversal titula La violencia. El tema general y el tema específico, como vemos allí, está el tema general, que es la violencia sexual, y el tema específico, violencia sexual contra la mujer en el Perú. Nuestra estructura de la tesis preliminar. La violencia sexual contra las mujeres es una violación grave a los derechos humanos por el daño físico y psicológico que ocasiona. Y con respecto a la problemática, ¿qué es lo que nos hemos planteado, no? Allí está, tenemos tres dimensiones de la investigación, las cuales son la violencia sexual. ¿Puedes bajar, por favor, compañero? La violencia sexual, los derechos humanos frente a la violencia sexual y el daño físico y psicológico que causa la violencia. Sube nuevamente, por favor. ¿Y cómo hemos llegado a establecerla? Bueno, como grupo, nos interesó este tema, ¿no? Y decidimos hacerlo, ya que esta problemática viene de años en años, aumentando. Y las hemos sacado nuestras fuentes de páginas confiables como son Google Académico, Redal y ese cielo. Dimensiones de la investigación. Tenemos la violencia sexual, que va a estar a cargo de mi persona, que consta de tres interrogantes. Vamos con la primera. ¿Qué es la violencia sexual en el Perú? Tenemos nuestra primera cita que dice que le hemos sacado de la revista La violencia sexual en el Perú, que es una revista peruana de ginecología y obstetricia. Dice, la situación de violencia sexual que se vive en nuestro país en el marco del aniversario del Bicentenario, como resultado hay elementos estructurales que no han desaparecido o han cambiado poco, y aún hoy los roles mecánicos y tradicionales de las mujeres siguen siendo la causa subyacente de la violencia. Baja, por favor, compañero Ever. La violencia sexual contra la mujer depende de la raza, cultura, etc. Dice, la violencia contra la mujer no es exclusiva de ningún sistema político o económico. Ocurre en todas las sociedades del mundo y sin distinción de posición socioeconómica, religión, raza o cultura. Sin embargo, se reconoce que ciertos grupos de mujeres son más vulnerables a la violencia de género. Mujeres de minorías étnicas, mujeres indígenas, refugiadas, inmigrantes, etc. Esto lo hemos sacado de también la revista de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, a cargo de Toro Merlo y Judy, en el año 2013. La siguiente interrogante, por favor, compañero. ¿Cómo actuar ante una agresión sexual? Vamos con la cita. Diagnosticar la violencia sexual no es fácil, ya que existen muchos mitos y tabúes tanto por parte del personal sanitario como por parte de la víctima que dificultan su identificación y acceso. Las actitudes de los profesionales son quizás las más importantes. Los prejuicios y el miedo les impiden investigar por miedo a ofender a... Baja, por favor, compañero. La víctima o poner en peligro la relación médico-paciente. A menudo creen que su intervención puede aumentar la violencia contra las mujeres o tomar represalias contra los niños e incluso desalentar su propia agresión. Bien, doy paso a mi compañero Ever, que tiene la, la siguiente parte. Bueno, a mí me ha tocado lo que es la dimensión sobre los derechos humanos frente a la violencia sexual.
Como primera interrogante tenemos, ¿qué son los derechos humanos? Como su propio nombre lo dice, los derechos humanos son derechos inherentes que no permite la distinción de todos nosotros, como por ejemplo tenemos al color de piel, la nacionalidad, entre otros. Esto requiere que todas las personas entiendan que no solo es parte de los documentos legales o argumentos judiciales, sino que es esencialmente una parte de nuestro trabajo diario. Así lo indica el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es nuestra fuente. Como segunda interrogante tenemos cómo es definida la violencia sexual ante los derechos humanos. La violencia sexual ha sido definida por distintos organismos y cortes internacionales como una tortura, debido a las graves consecuencias de esta conducta. Esta estándar internacional implica la imposición de obligaciones especiales para los estados, las cuales deben ser cumplidas en los procesos internos, tanto penales como investigativos, con el fin de proteger cabalmente los derechos humanos de las víctimas de la luz del derecho internacional sobre nuestros derechos. Así lo indica Raúl el 19 de mayo de 2011 junto a ley. Como tercer interrogante tenemos ¿qué artículos peruanos de los derechos humanos respalda a niños ante una agresión sexual? En esta pregunta tenemos varios artículos que van de la 170 a la 176, los cuales son la violación sexual, que es el artículo 170, violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir, artículo 171. En el artículo 172 tenemos a la violencia de persona en incapacidad de dar su libre consentimiento. En el artículo 173 tenemos la violación sexual de menor al menor de edad. En la 174 tenemos a la violación de persona bajo autoridad o vigilancia. En el artículo 175 tenemos la violación sexual mediante engaño. En el artículo 176 tenemos tocamientos sexuales, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento. De ahí también deriva lo que es tocamientos, actos de connotación sexual y agravio de menores, el acoso sexual y el chantaje sexual. Bueno, eso fue lo que me tocó. Ahora cedo la palabra a mi compañera Naisha para que explique la última dimensión. Como última dimensión tenemos el daño físico y psicológico que causa la violencia. ¿Cómo afecta la violencia a la abusada y a su entorno? La violencia, además de presentar amenazas a la integridad física y psicológica de la víctima, también tiene un impacto negativo en el entorno familiar y social. Acá también influye en una situación sentimental, ya que si la violación se dio por una tercera persona, el hombre puede llegar a culpar a la mujer y esta puede sufrir una profunda depresión. La siguiente pregunta. ¿Cuáles son las causas de la violación física, psicológica y sexual? Como ya he mencionado, existe 3 tipos de violencia física, psicológica y sexual. Sus causas pueden variar y depender de distintas condiciones, como situaciones graves e intolerantes de la propia vida, irresponsabilidad de los padres, presiones de grupo al que pertenecemos. Esto es muy común en las escuelas, así como la incapacidad para distinguir entre lo real y lo irreal. E imaginamos entre muchas razones, así como lo señala el siguiente artículo. El siguiente, por favor. Diferencias entre violencia física, psicológica y física. Ya. Ay, chicos. Continuando con la segunda interrogante. ¿Cuáles son las causas de violencia física, psicológica y sexual? Existen 3 tipos de violencia, como ya mencioné, física, psicológica y sexual. Sus causas pueden variar y depender de distintas condiciones, como situaciones graves e intolerantes en la propia vida, irresponsabilidad de los padres, presiones de grupo al que pertenecemos. Esto es muy común en las escuelas, así como la incapacidad para distinguir entre lo real e imaginario.
entre muchas otras razones, como señala el artículo. Baja, por favor. Diferencias entre violencia psicológica y física. Dentro de la violencia sexual se distingue dos categorías: la violencia física, la violencia sexual no física. Incluye presumir, forzar, hace que esto también la víctima vea pornografía, enviar mensajes de texto, gestos obscenos, insultar y también llevar un acoso sexual hacia la víctima, ¿no? También el segundo, que es violación sexual durante el contacto físico. Esto incluye tocar, acariciar, masturbar, obligar a las mujeres a aplicar posiciones que se consideran depravadas. Bien, Bueno, compañeros y mis, eso ha sido todo. Espero que les haya agradado. Muchas gracias.